Hola, ¿cómo está? En este momento vamos a hablar de lo que es la temperatura, diferente a calor. Ese es un tema para tratar después. Entonces, el concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío. Si usted toca un metal, está frío. Toca el metal, está caliente. De ese concepto derivamos el concepto de temperatura. Entonces, que el metal está frío, entonces hablamos de cierta temperatura. Que el metal está caliente, hablamos de cierta temperatura a la cual está el metal. Basado en nuestro sentido del tacto. Que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Si el cuerpo está caliente, puede tener una temperatura de 80 grados centígrados, pero si un cuerpo está frío, puede tener una temperatura de 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? El agua hirviendo tiene 100 grados centígrados, es caliente. El hielo tiene 0 grados centígrados, es frío. ¿Sí? Usted toca el hielo, es frío. Toca el agua hirviendo, es caliente. Entonces, ese es el concepto importante. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Bueno, la temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas en un material. Con la energía, es decir, la energía interna, es decir, cuando las moléculas internas de un cuerpo están moviendo, están rozando entre ellas, entonces se están calentando, es ahí donde se calienta. Cuando un cuerpo está muy caliente es porque las moléculas internamente están moviendo, se están rozando, entonces hablamos de un aumento de temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, no es vectorial, es escalar, que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas, la cantidad de energía cinética de las partículas en una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor la temperatura y viceversa. Entonces, digamos, aquí tengo una definición de temperatura y aquí tengo una definición, una noción. Y acá ya tengo una definición más concreta de temperatura. Tú ya sabiendo qué es temperatura, es importante saber cómo se mide la temperatura. Pues la temperatura se mide con unos aparatos llamados termómetros. Y todo el mundo conoce un aparato llamado termómetro de mercurio. Todo el mundo lo ha visto. Cuando toma la temperatura del corporal, ese generalmente es un termómetro de mercurio. Es quizás el más conocido y de mayor uso, ya que son utilizados para medir la temperatura corporal. Fue creado en 1714 por el físico Gabriel Fahrenheit. Consiste en un tubo de vidrio sellado que posee en su interior un mercurio, el cual, al aumentar la temperatura, se expande a lo largo del tubo. Eso lo vemos cuando medimos la temperatura. O cuando es caliente, sube, y cuando es fría, baja. La temperatura puede ser apreciada en la escala graduada, bien sea en grados Celsius o Fahrenheit, o en Kelvin, o en Rankine. Bueno, este es el termómetro de vidrio. Hay unos termómetros que se llaman pirómetros. Este termómetro es utilizado para medir con exactitud altas temperaturas. Por ejemplo, la temperatura de un horno que esté a 1000 grados centígrados, un horno. Eso no lo miden con un aparato porque entonces se daña el aparato. Entonces lo miden con un aparato llamado pirómetro. Es capaz de captar la temperatura sin necesidad de estar en contacto con el objeto o superficie. Entonces, digamos, es un modelo de pirómetro. Aquí sale la temperatura que se está midiendo. Aquí tiene unos controles. Y bueno, entonces como para que ustedes miren en qué consiste ese aparato. Hay otro termómetro que se llama termómetro de lámina bimetálica. Como su nombre lo indica, este termómetro está formado por dos láminas metálicas, cada una con un coeficiente de dilatación distinto. Es decir, cada una eh, se alarga o se acorta para la misma temperatura en valores distintos. Esa es la ventaja. Estas láminas realizan movimientos circulares que se contraen con el calor. Ojo, si aumenta la temperatura, entonces se contrae. Y si disminuye la temperatura, se expande. Es algo bien interesante.
Dichos movimientos son captados por un transmisor y enviados a una aguja, el cual revela la temperatura. Entonces, este es un modelito de un termómetro y por dentro lleva las dos laminitas metálicas que cubren, que hacen ese, esa medición. Esta partecita de acá es, digamos, el transmisor de la temperatura. Bueno, termómetro de gas. Este tipo de termómetro es el de gran complejidad y exactitud. Son los más exactos. Por esto, su uso ha quedado limitado para reparar y calibrar otros termómetros. Entonces, pues, acá aquí tengo un recipiente con gas, aquí tengo un fluido, y si este fluido cambia de temperatura, si aumenta la temperatura, entonces aquí esta columna sube o baja, dependiendo de la temperatura. Entonces, así es un modelito de un termómetro de gas. Termómetro de resistencia. Hablemos de resistencia eléctrica. El funcionamiento de este termómetro consiste en un material que es capaz de cambiar con su resistencia eléctrica. Hay muchísimos termómetros de resistencia eléctrica. Hay una resistencia eléctrica que se llama termostato. ¿Qué termo, se me olvidó el nombre? Entonces, depende de la resistencia eléctrica. A medida que varía la temperatura, dando así el resultado de medición. Entonces, generalmente están con estos equipos, un voltímetro generalmente. Acá esto va enchufado al aparato y este es aquí donde se coloca este terminal para ver dónde se quiere medir la temperatura. Par térmico, muy conocido, es la termocupla. Este termómetro consta de dos metales, los cuales se encuentran unidos en un extremo. Los otros extremos deben estar colocados en el objeto a medir. El punto de unión de los dos hilos se calentará, dando como resultado la temperatura. También es muy dado que lo veamos en un aparato llamado el voltímetro. Entonces, estos son las termocuplas. Y aquí marca el valor de la temperatura. Entonces, son aparatos de medidas importantes que se utilizan en ingeniería. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tengo que es temperatura. ¿Con qué se mide la temperatura? Que es fundamental. Y lo otro es, ¿cómo se mide la temperatura? ¿En qué escalas? Entonces, ¿qué es temperatura? ¿Cómo se mide? ¿Con qué escala se mide? Entonces, la temperatura es una propiedad de la materia que presenta el movimiento y que representa el movimiento interno de las partículas que lo constituyen. ¿Ya? Este movimiento interno se refleja con la temperatura externamente. El instrumento utilizado para medir la temperatura es un termómetro. Las escalas de temperatura más usadas son escala Celsius o centígrado, que es la que nosotros generalmente utilizamos en nuestro medio, la escala Fahrenheit, muy usada, en Europa, la escala, y la escala Kelvin. Entonces, escala Celsius o centígrado, grados Celsius, escala Fahrenheit, grado Fahrenheit y escala Kelvin. Aquí no colocamos grados, Kelvin, temperatura Kelvin. Existe una cuarta escala llamada Rankine, que se encuentra en desuso, pues muy usada de pronto en química, pero bueno, hablemos de ella. Cada escala se basa en ciertos fenómenos o puntos fijos. Las escalas son trazadas a partir de puntos fijos, que sirven para definir los rangos y los grados de medición. Por ejemplo, la escala Celsius se define a partir del punto de fusión y ebullición del agua. Aquí tengo, ¿verdad? Pero un momentico, le quito acá. Entonces, a ver, yo tengo, sigue siendo muy... Entonces, tengo la escala Kelvin, el cero está ubicado a -273.15 grados aquí. Baja, este es el punto fijo. Aquí hay un punto fijo que es el punto de fusión del hielo, para todos, o el agua se congela. Para la escala centígrada, Celsius la llamó 0 grados centígrados,
Para la escala Kelvin la llamó 273.15. Para la escala Fahrenheit la llamó 32 grados Fahrenheit. O sea, este es un punto fijo que es el agua congelada, que es el 0 grados para la escala Celsius, 32 para la escala Fahrenheit y 273.15 para la escala Kelvin. Y el otro punto es el punto de congelación, cuando el agua hierve, cuando comienza a hervir el agua. Entonces, en la escala Fahrenheit la llamó 200 grados centígrados, 212, la escala Celsius la llamó 100 grados centígrados y la escala Kelvin la llamó 373.15 Kelvin. Entonces, de aquí a acá hay 180 divisiones, de aquí a acá hay 100 divisiones y de aquí a acá hay 100 divisiones. O sea, los anchos, el ancho del grado Kelvin es el mismo ancho del grado Celsius, el ancho del grado Fahrenheit es más chiquitico que el ancho del grado Celsius. ¿De acuerdo? Bueno. Y la escala Rankine, esta es la escala la escala Fahrenheit es la escala, bueno, es la escala de temperatura que se usa en Estados Unidos, Liberia y Bahamas y en otras ciudades y se simboliza con delta grado Fahrenheit y su grado es un grado Fahrenheit. Esta es la descubrió el físico Daniel Fahrenheit, describió la escala que lleva su nombre en 1724 y se basa en dos puntos fijos, pues ya hablamos de los dos puntos fijos. Y entonces la temperatura de grado Fahrenheit es igual a 9 quinto la temperatura de grado Celsius más 32. Esta sirve para pasar de escala Fahrenheit, de escala centígrada a escala Fahrenheit. ¿Listo? Esta temperatura en grado Fahrenheit es igual a 9 quinto la temperatura de grado Celsius más 32. Ya aquí está la fórmula. Entonces, por ejemplo, si queremos convertir 23 grados centígrados a Fahrenheit, fue fácil. 9 quinto por 23 más 32. 9 por 23 sobre 5. 9 por 23 sobre 5 da 41.4. Pueden hacerlo. Más 32 da 73.4 grados Fahrenheit. Entonces, 23 grados centígrados es 73.4 grados Fahrenheit. Sencillo. La escala Celsius es la escala de temperatura más utilizada a nivel mundial. Su símbolo es grados Celsius y se lee grados Celsius o centígrados. Bueno, fue descubierto por el sueco Anders Celsius en 1742. Tiene dos puntos fijos. El punto fijo es el punto de congelación del agua, que es 0 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados. ¿Listo? La escala Celsius y la escala Kelvin se relacionan de esta forma. La escala Celsius y la escala Fahrenheit la escala Fahrenheit se relaciona de esta forma. Y está relacionado con esta fórmula. Es decir, si yo quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, digo 5 novenos a los grados Fahrenheit, le quito 32 y lo multiplico por 5 novenos. Entonces, pasar 73.4 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, a 74 le resto 32, lo que dé lo multiplico por 5 lo divido por 9 y da 23 grados centígrados. Y la otra es la escala Kelvin. Entonces, aquí pues hay un comentario que ustedes pueden leer. La escala Kelvin fue creada por el señor Kelvin y tiene un punto fijo que estableció como 273.16 Kelvin, que es el punto de congelación del agua. La escala Kelvin es la única, bueno, es la medida, es la que tiene, es la que me da esa unidad, es la unidad en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hemos hecho qué es temperatura, cómo se mide, con qué aparatos y cuáles son las escalas de medida. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.